¿Se ha preguntado alguna vez qué ocurre con los autores de tiroteos en centros escolares una vez que están entre rejas? Esta es la cruda realidad. Muchos no cambian, y el remordimiento no suele aparecer por ninguna parte. Por ejemplo, T.J. Lane, que intentó fugarse de la cárcel, o Kip Kinkel, que apeló repetidamente su sentencia por demencia. Sus vidas entre rejas se volvieron aún más oscuras que sus delitos, y en este vídeo voy a revelar lo sombría que se ha vuelto su existencia. T.J. Lane. El 27 de febrero de 2012, Thomas T.J. Lane, que entonces tenía 17 años, entró en el Instituto Chardon de Chardon, Ohio. Armado con una pistola semiautomática del calibre 22, abrió fuego en la cafetería de la escuela. Lane mató a 3 estudiantes: Daniel Parmertor, Russell King Jr. y Demetrius Hewlin. También hirió a otros 3, Nick Walczak, que quedó paralítico, Joy Rickers y Nate Mueller. Lane fue detenido inmediatamente por la policía a poca distancia de la escuela, sentado tranquilamente en un coche. No opuso resistencia y fue detenido. Se le acusó de 3 cargos de asesinato con agravantes, 2 cargos de intento de asesinato y un cargo de agresión grave. Fue juzgado como un adulto debido a la gravedad de sus crímenes. El 26 de febrero de 2013, T.J. Lane se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban. Durante su audiencia de sentencia, el 19 de marzo de 2013, Lane se quitó dramáticamente su camisa de vestir para revelar una camiseta blanca con la palabra Killer escrita en ella. Hizo gestos obscenos y declaraciones ofensivas hacia las familias de las víctimas, mostrando una total falta de remordimiento. En consecuencia, Lane fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Lane fue encarcelado inicialmente en el centro penitenciario de Oakwood, Ohio, donde su conducta en prisión estuvo marcada por numerosos incidentes de mala conducta y mal comportamiento. Su historial incluía infracciones como alterar sus pantalones cortos, romper sus auriculares y admitir que fumaba marihuana. En 2016, Lane, junto con otros 2 reclusos, logró escapar de la institución correccional Allen Oakwood, escalando una valla. La fuga provocó una rápida respuesta, y Lane fue capturado a primera hora de la mañana siguiente, a unos 100 metros de la prisión. Este intento de fuga dio lugar a un aumento de las medidas de seguridad en el centro y a nuevos cargos contra Lane. Si bien T.J. Lane no parece haber cambiado desde su estancia en prisión, la siguiente persona de nuestra lista sí que se transformó en la cárcel: Brenda Ann Spencer. El 29 de enero de 1979 fue un día trágico en la escuela primaria Cleveland de San Diego, California. Brenda Ann Spencer, una estudiante de 16 años, protagonizó un tiroteo que conmocionaría al país y llamaría la atención sobre el problema de la violencia escolar. El día comenzó como cualquier otro lunes. Los alumnos y el personal de Cleveland Elementary se preparaban para otra semana de clases. Alrededor de las 8:30 de la mañana, Spencer se colocó en una ventana de su casa, frente a la escuela, armada con un rifle del calibre 22 que había recibido de su padre como regalo de Navidad. Desde ese punto, abrió fuego contra el patio del colegio, donde los niños esperaban a que se abrieran las puertas. Los primeros disparos alcanzaron al director Burton Bragg y al conserje Mike Suchar cuando intentaban proteger a los niños y ponerlos a salvo. Bragg, de 53 años y padre de 3 hijos, y Suchar, de 56 y padre de 4 hijos, resultaron mortalmente heridos. Spencer siguió disparando, hiriendo a 8 niños y a un agente de policía que acudió a la emergencia. El tiroteo duró unos 20 minutos, durante los cuales Spencer disparó 36 veces. La policía acabó rodeando su casa y se produjo un enfrentamiento. Durante el enfrentamiento, Spencer hizo una escalofriante declaración a un periodista que consiguió hablar con ella por teléfono. Cuando le preguntaron por qué había disparado, respondió: «No me gustan los lunes. Esto me anima el día». El enfrentamiento terminó varias horas después, cuando Spencer finalmente se rindió. Fue detenida y posteriormente acusada de 2 cargos de asesinato y varios cargos de agresión con arma mortal. Debido a la gravedad de sus delitos y a pesar de su edad, fue juzgada como adulta. En 1980 fue condenada a entre 25 años y cadena perpetua. Al principio, Brenda Ann Spencer tuvo dificultades para adaptarse a la vida en prisión. Sin embargo, con el tiempo, se volvió más obediente y se adaptó al entorno estructurado. Su comportamiento mejoró y evitó problemas disciplinarios importantes. Durante su audiencia de libertad condicional de 2001, Spencer afirmó que su padre la había sometido a palizas y abusos sexuales.
Su padre negó estas acusaciones. El presidente de la Junta de Libertad Condicional expresó dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones, señalando que ella no las había denunciado previamente a nadie. Es probable que este escepticismo influyera en la decisión de denegarle la libertad condicional. Más tarde, en 2005, se reveló durante su audiencia de libertad condicional que había intentado autolesionarse en 2001 y que eso era prueba de que era psicótica. Inicialmente, los informes afirmaban que Spencer se había arañado en la piel las palabras coraje y no orgullo. Pero durante la vista corrigió esta afirmación, diciendo que las palabras eran sin perdón y sola. Durante su estancia en prisión, concedió una entrevista en la que mostró cierto arrepentimiento. Sin embargo, desde entonces, ha sido considerada no apta para la excarcelación en otras 2 ocasiones y no podría optar a la libertad condicional en 2025. Brenda Ann Spencer sigue encarcelada en la Institución para Mujeres de California, en Chino. Mientras que Brenda mostró cierto arrepentimiento y tuvo tiempo de conceder entrevistas, la vida de Luke fue un poco más solitaria. Luke Woodham. El 1 de octubre de 1997, Luke Woodham, que entonces tenía 16 años, cometió un brutal tiroteo en el instituto de Pearl, Mississippi. Armado con un rifle de caza del calibre .30-30, Woodham mató a su exnovia, Christina Menefee, y a otra estudiante, Lydia K. Dew, e hirió a otras 7 personas. La matanza comenzó en su casa, donde esa misma mañana había asesinado a su madre, Mary Ann Woodham, golpeándola y apuñalándola. El ataque de Woodham terminó cuando fue reducido por el subdirector de la escuela, Joel Myrick, que se enfrentó a él con una pistola del calibre .45 y lo retuvo hasta que llegó la policía. La rápida actuación de Myrick y de las autoridades evitó más muertes. Después fue juzgado como adulto y se le imputaron múltiples cargos, entre ellos 3 de asesinato, a su madre, Christina Menefee, y a Lydia Dew, y 7 de agresión con agravantes. Durante el juicio, la defensa de Woodham argumentó que había estado bajo la influencia de una secta satánica dirigida por su amigo Grant Boyett. Sin embargo, la acusación presentó pruebas abrumadoras de las acciones premeditadas de Woodham y de su clara intención de hacer daño a sus compañeros de clase y a su madre. En junio de 1998, Woodham fue condenado por los asesinatos y las agresiones. Se le impusieron 3 cadenas perpetuas por los asesinatos y 20 años más por cada uno de los cargos de agresión con agravantes, lo que supone un total de 7 cadenas perpetuas consecutivas. Cumple su condena en la Penitenciaría Estatal de Mississippi, también conocida como Parchman. Desde su encarcelamiento, Luke Woodham ha llevado una vida tranquila dentro de los confines de la Penitenciaría Estatal de Mississippi. Menos de 3 días después de su última condena, Woodham fue sacado de la cárcel del condado de Forest, en Hattiesburg. El 15 de junio de 1998, ingresó en el sistema del Departamento Correccional de Mississippi, en el Centro Correccional de Mississippi Central, en el condado de Rankin. En el CMCF, Woodham fue sometido a una evaluación para su asignación a un centro permanente. Varias semanas después, fue trasladado a la Penitenciaría Estatal de Mississippi, en el condado de Sunflower. En 2010, Woodham solicitó clemencia al gobernador de Mississippi, Haley Barbour, pero su petición fue rechazada. A partir de 2022, Luke Woodham está encarcelado en la Unidad 3 de la Institución Correccional del Sur de Mississippi, SMCI, como MDoc RR 46682. Su ubicación cambió por última vez el 2 de noviembre de 2022. No es infrecuente que los reclusos sean trasladados de una prisión a otra, por lo que no debería sorprenderle que la siguiente persona de nuestra lista también haya sido trasladada de una prisión a otra. Kip Kinkel. El 20 de mayo de 1998, Kipland Philip Kip Kinkel, de 15 años, cometió un atroz acto de violencia en Springfield, Oregón. La noche anterior al ataque, Kinkel disparó y mató a sus padres, William y Faith Kinkel, en su casa. A la mañana siguiente, armado con 3 pistolas, se dirigió al Instituto Thurston. Allí, abrió fuego en la cafetería, matando a 2 estudiantes, Ben Walker y Mikkel Nicolausson, e hiriendo a otras 25 personas. Fue reducido por sus compañeros y retenido hasta que llegó la policía. En la comisaría, Kinkel se abalanzó sobre el agente Al Wharton con un cuchillo, gritando: «¡Dispárame! ¡Mátame!». El agente repelió a Kinkel con gas pimienta. Más tarde, Kinkel explicó que había querido engañar a la gente para que le disparara porque no había sido capaz de suicidarse tras matar a sus padres. En la cárcel, Kinkel fue puesto en vigilancia por suicidio
e intentó suicidarse por inanición. Durante la sentencia, la defensa presentó a expertos en salud mental que declararon que Kinkel padecía una enfermedad mental. Había sido tratado de depresión grave por un psicólogo, que informó de que Kinkel había respondido bien a la terapia. Sin embargo, sus padres habían puesto fin a la terapia después de que Kinkel mostrara mejoría. El 24 de septiembre de 1999, Kinkel se declaró culpable de asesinato e intento de asesinato, renunciando a la posibilidad de ser absuelto por demencia. En noviembre de 1999 fue condenado a más de 111 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. En su sentencia, Kinkel pidió perdón por el asesinato de sus padres y el tiroteo en la escuela. En junio de 2007, Kinkel solicitó un nuevo juicio, alegando que sus abogados anteriores deberían haber presentado una defensa por demencia. Los psiquiatras declararon que Kinkel presentaba signos de esquizofrenia paranoide en el momento del tiroteo. Sin embargo, un juez del condado de Marion denegó la solicitud de nuevo juicio en agosto de 2007. Kinkel continuó apelando, alegando asistencia ineficaz del abogado y argumentando que su declaración de culpabilidad no debería haber sido aceptada sin una evaluación previa de salud mental. Sus apelaciones fueron denegadas por tribunales estatales y federales, incluida una impugnación basada en la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Miller contra Alabama, que abordaba la condena de menores a cadena perpetua sin libertad condicional. Kinkel está actualmente encarcelado en la Institución Correccional Estatal de Oregón, en Salem. Obtuvo el GED mientras cumplía su condena en el Centro Correccional Juvenil McLaren de Woodburn. El 11 de junio de 2007, a punto de cumplir 25 años, fue trasladado a la Institución Correccional Estatal de Oregón. Mientras que el tiempo que Kip Kinkel pasó en la cárcel incluyó muchas demandas y apelaciones, la siguiente persona de nuestra lista planteó muchos interrogantes sobre la condena de asesinos mentalmente trastornados. Dimitrios Pagurtzis. El 18 de mayo de 2018, Pagurtzis, que entonces tenía 17 años, entró en el Instituto Santa Fe con una escopeta y un revólver del calibre 38. Abrió fuego en un aula de arte, matando a 10 personas e hiriendo a otras 13. Entre las víctimas había 8 alumnos y 2 profesores. Pagurtzis había planeado el ataque e incluso perdonó la vida a algunos alumnos que le gustaban para que pudieran contar su historia. Pagurtzis se entregó a la policía y fue detenido. Durante su interrogatorio inicial, admitió haber disparado y reveló que había tenido la intención de suicidarse, pero que finalmente no tuvo el valor de hacerlo. Pagurtzis fue acusado de asesinato con pena capital y agresión con agravantes a un funcionario público. Según la legislación de Texas, el asesinato capital puede acarrear la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, al ser menor de edad en ese momento, no se le puede aplicar la pena de muerte, por lo que, de ser declarado culpable, se enfrenta a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 40 años. Los debates sobre el estado mental de Pagurtzis han sido fundamentales en su proceso judicial. En un momento dado, sus abogados informaron de que su salud mental se había deteriorado hasta el punto de que no comprendía los argumentos jurídicos en su contra. Esto llevó al tribunal a ordenar evaluaciones psiquiátricas para determinar su competencia para ser juzgado. Tras las evaluaciones, un juez declaró a Pagurtzis incompetente para ser juzgado y ordenó su ingreso en un centro de salud mental para recibir tratamiento. Se han realizado reevaluaciones periódicas para determinar si se ha restablecido su competencia. En junio de 2020, los padres de Chase Yarbrough, uno de los supervivientes del tiroteo, presentaron una demanda contra LuckyGunner.com, un sitio web acusado de vender munición a Pagurtzis. La demanda alega que el sitio web suministró ilegalmente las balas utilizadas en el tiroteo, violando la ley federal que exige que las personas tengan al menos 18 años para comprar munición de escopeta y 21 años para comprar munición de pistola. En el momento del tiroteo, Pagurtzis tenía 17 años y supuestamente compró la munición por internet utilizando una tarjeta regalo. Aunque este caso mostró el lado oscuro de los asesinos mentalmente trastornados, las siguientes personas de nuestra lista muestran el lado oscuro de la presión de grupo. Andrew Golden y Mitchell Johnson. El 24 de marzo de 1998, dos chicos, Andrew Golden, 11 años, y Mitchell Johnson, 13 años, cometieron un tiroteo masivo en la West Side Middle School de Jonesboro, Arkansas.
Este trágico suceso se conoció como el tiroteo de la escuela Westside. Los chicos habían planeado cuidadosamente el ataque. El día del tiroteo, activaron una alarma de incendios para atraer a los alumnos y profesores fuera del edificio de la escuela. Luego, tomaron posiciones en una zona boscosa a unos 100 metros de la entrada de la escuela, donde previamente habían escondido armas. Cuando los alumnos y profesores evacuaron el edificio, Golden y Johnson abrieron fuego con rifles y pistolas. En el ataque murieron 4 alumnas y una profesora. Además, otros 10 alumnos resultaron heridos en el tiroteo. Golden y Johnson fueron detenidos poco después del tiroteo. Dada su edad, su caso planteaba retos únicos para el sistema judicial. Ambos fueron acusados de 5 cargos de asesinato y 10 de agresión con agravantes. Debido a su edad, fueron juzgados como menores y condenados. Según la legislación de Arkansas de la época, la pena máxima para un menor era la reclusión hasta los 18 años. En consecuencia, fueron enviados a un centro de detención de menores hasta que cumplieron los 18 años. Al cumplir los 18 años, ambos fueron trasladados a un centro de detención federal por cargos de tenencia de armas, lo que prolongó su reclusión hasta los 21 años. Fueron puestos en libertad al cumplir los 21, tras haber cumplido las penas máximas permitidas por la ley en ese momento. Tras su puesta en libertad, Golden cambió legalmente su nombre por el de Drew Grant. En 2008, solicitó un permiso de portación oculta con su nuevo nombre, pero se lo denegaron. En 2017, Golden murió en un accidente de tráfico en Missouri. La vida de Johnson tras su encarcelamiento ha estado marcada por nuevos problemas legales. En 2007, fue detenido acusado de posesión de drogas y robo. Fue declarado culpable y condenado de nuevo a prisión. En 2008, fue condenado a otros 4 años de prisión por robo y posesión de un arma de fuego. Sus vidas fueron verdaderamente trágicas. Lo mismo puede decirse de Michael Cornell. Michael Carneal. El 1 de diciembre de 1997, Michael Carneal, de 14 años, llevó a cabo un tiroteo en el Instituto Heath de West Paducah, Kentucky. Carneal abrió fuego contra un grupo de estudiantes que participaban en un círculo de oración antes del comienzo de las clases, utilizando una pistola semiautomática del calibre 22. Mató a 3 estudiantes, Jessica James y Michael Carneal. Mató a 3 alumnas, Jessica James, Nicole Hadley y Case Steger, e hirió a otras 5. Tras el tiroteo, Carneal dejó caer el arma y se entregó al director del centro, Bill Bond. Depositó la pistola en el suelo y, al parecer, le dijo a un compañero, Benjamin Strong, «Mátame, por favor, no puedo creer lo que he hecho». Tras el tiroteo, Carneal fue diagnosticado de trastorno esquizotípico de la personalidad y distimia. Más tarde, Kathleen O'Connor, que le trató en el Centro de Desarrollo Juvenil del norte de Kentucky, cambió su diagnóstico por el de esquizofrenia paranoide. Dewey Cornell y Diane Shetke, que evaluaron a Carneal tras el tiroteo, también le diagnosticaron esquizofrenia. Ha sido hospitalizado en múltiples ocasiones debido a la psicosis y toma medicamentos como Zoloft, un antidepresivo, y Geodon, un antipsicótico utilizado para tratar la esquizofrenia. En octubre de 1998, Carneal se declaró culpable, pero mentalmente enfermo de todos los cargos. El acuerdo de culpabilidad le garantizaba cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 25 años. Este acuerdo le permitió recibir el tratamiento de salud mental necesario durante su encarcelamiento. En 2007, Carneal presentó un recurso, alegando que estaba demasiado enfermo mental para declararse culpable, solicitando un nuevo juicio. El Tribunal Supremo de Kentucky rechazó su petición. En 2012, intentó retirar su declaración, alegando enfermedad mental en el momento de hacerla, pero el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de EEUU denegó la petición, afirmando que debería haber actuado antes. Antes de cumplir los 18 años, Carneal estuvo recluido en el Centro de Desarrollo Juvenil del norte de Kentucky, un centro del Departamento de Justicia Juvenil de Kentucky en Crittenden. El 1 de junio de 2001 fue trasladado al Reformatorio Estatal de Kentucky en LaGrange, donde permanece. En un principio, estaba previsto que Carneal pudiera optar a la libertad condicional el 16 de noviembre de 2022. Sin embargo, su audiencia fue reprogramada y comenzó el 19 de septiembre de 2022. El 26 de septiembre de 2022, la Junta de Libertad Condicional denegó por unanimidad la solicitud de libertad condicional de Carneal y ordenó que cumpliera el resto de su cadena perpetua.
Según la ley de Kentucky, esta sentencia de cumplimiento significa que Carneal no puede ser tenido en cuenta para futuras audiencias de libertad condicional, lo que hace que su sentencia de cadena perpetua con libertad condicional sea equivalente a cadena perpetua sin libertad condicional. A pesar de ello, la conmutación de la pena o el indulto del gobernador sigue siendo una opción posible, aunque poco probable. Por alguna razón, este hombre solicitó el indulto. Si aún no está claro lo impenitentes que pueden llegar a ser estos delincuentes, hay que ver lo que hizo Barry Lukaitis. Barry Lukaitis. El 2 de febrero de 1996, Barry Lukaitis, de 14 años, llevó a cabo un tiroteo en la escuela Frontier Middle School de Moses Lake, Washington. Armado con un rifle, 2 pistolas y aproximadamente 78 cartuchos, Lukaitis entró en su clase de álgebra y abrió fuego. Lukaitis mató a 3 personas: su profesora de álgebra, Leona Caires, y 2 alumnos, Manuel Vela y Arnulfo García. También hirió a una alumna, Natalie Hintz. Después del tiroteo, retuvo a sus compañeros como rehenes. El enfrentamiento terminó cuando el entrenador de gimnasia John Lane entró en el aula, abordó a Lukaitis y ayudó a reducirlo hasta que llegó la policía. Los informes indican que Lukaitis había sido víctima de acoso escolar y sufría depresión. Sus padres se estaban divorciando y su madre había tenido pensamientos suicidas. Al parecer, Lukaitis idolatraba a los tiradores de Columbine y estaba influido por los medios de comunicación violentos, entre ellos la novela de Stephen King, Furia, y la película Asesinos por naturaleza. Lukaitis planeó el ataque metódicamente. Se vistió con una gabardina negra, imitando el atuendo de los personajes de ficción que admiraba, y llevó a la escuela diversas armas. Su móvil era una combinación de venganza contra sus acosadores y el deseo de representar una fantasía alimentada por la violencia de los medios de comunicación. Fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado, con agravantes, un cargo de intento de asesinato y 16 cargos de secuestro, con agravantes. Debido a la gravedad de sus delitos, fue juzgado como adulto. Lukaitis se declaró inocente por demencia, pero el jurado rechazó esta defensa. En 1997 fue declarado culpable de todos los cargos. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas más 205 años, sin posibilidad de libertad condicional. Inicialmente fue encarcelado en el centro penitenciario de Clallam Bay, en el estado de Washington. A lo largo de los años, ha sido trasladado entre varios centros debido a problemas de seguridad y a la necesidad de una atención de salud mental adecuada. Este demostró cómo Loatkis podía ser tan intrigante a una edad tan temprana. La siguiente persona de nuestra lista era menos intrigante y más tonta: T.J. Solomon. El 20 de mayo de 1999, T.J. Solomon, que entonces tenía 15 años, llevó a cabo un tiroteo en el Instituto Heritage de Conyers, Georgia. Armado con un rifle del calibre 22 y un revólver del calibre 357, Solomon abrió fuego en la zona común de la escuela. Solomon hirió a 6 estudiantes durante el tiroteo. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales. Tras el tiroteo, Solomon intentó pegarse un tiro, pero no lo consiguió. El subdirector Cecil Brinkley consiguió convencer a Solomon para que se rindiera, y la policía lo detuvo. En el momento del tiroteo, T.J. Solomon se enfrentaba a una serie de problemas personales, como la depresión y la reciente ruptura con su novia. Al parecer, sus compañeros de clase se burlaban de él y lo acosaban, lo que contribuyó a su malestar emocional. Tras su detención, se descubrió que Solomon había tenido importantes problemas de salud mental, como depresión y pensamientos suicidas. Había estado tomando medicación antidepresiva, y su estado mental fue un factor crucial para comprender sus actos. Solomon fue acusado de múltiples cargos de agresión con agravantes, así como de posesión de armas. Dada su edad, el proceso judicial se centró tanto en la gravedad de sus delitos como en su estado de salud mental. En 2000, Solomon se declaró culpable, pero mentalmente enfermo de los cargos. Fue condenado a 40 años de prisión, con 20 años de cumplimiento efectivo, y los 20 restantes en libertad condicional. En 2016, T.J. Solomon fue puesto en libertad anticipada tras cumplir aproximadamente 17 años. Su puesta en libertad estaba supeditada al buen comportamiento y al cumplimiento continuado del tratamiento de salud mental y de las condiciones de la libertad condicional. Aunque sorprendentemente se le dejó salir de la cárcel, la siguiente persona también podría salir pronto: Charles Andrew Andy Williams. El tirador de Santee, California, es Charles Andrew Andy Williams, que tenía 15 años en el momento de su crimen. El 5 de marzo de 2001,
Williams llevó a cabo un tiroteo en el Instituto Santana de Santee, California. Williams mató a 2 estudiantes, Brian Sucor y Randy Gordon, e hirió a otras 13 personas, entre ellas 11 estudiantes y 2 miembros del personal. Tras el tiroteo, Williams fue detenido por los agentes que acudieron al lugar en un baño de la escuela, donde había recargado su arma. No opuso resistencia y se entregó sin incidentes. Fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y de varios cargos de intento de asesinato. El 20 de junio de 2002, Williams se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban para evitar el juicio. El 15 de agosto de 2002, un juez de California condenó a Williams, como adulto, a entre 50 años y cadena perpetua. Se le ordenó cumplir su condena en el programa de delincuentes juveniles de la Institución Correccional de California, CCI, en Tehachapi, hasta que cumpliera 18 años, momento en el que sería trasladado a una prisión de adultos. A Williams se le reconocieron los 529 días que había pasado en el centro de menores. Se le impuso una multa de $10,000 y se le ordenó pagar una indemnización al Fondo de Restitución de Víctimas. En su sentencia, Williams se disculpó y expresó remordimiento por sus acciones. El 1 de marzo de 2004, tras cumplir 18 años, Williams fue trasladado a una prisión de adultos. Actualmente está encarcelado en la Institución para Hombres de California, en Chino, California. Podrá optar a la libertad condicional en septiembre de 2024, cuando tendrá 38 años. Ha habido un esfuerzo popular para reducir la condena de Williams. Sus partidarios sostienen que el juez fue demasiado duro al condenar a Williams como adulto y no tuvo en cuenta su edad en el momento del delito. Han solicitado un nuevo juicio, abogando por que Williams sea juzgado como menor, lo que habría supuesto su confinamiento en la Autoridad Juvenil de California hasta los 25 años. La Fiscalía General del Estado de California tramitó un total de 6 recursos presentados por los partidarios de Williams, 4 ante el Tribunal de Apelaciones y 2 ante el Tribunal Supremo del Estado de California. El Tribunal de Distrito denegó su petición en septiembre de 2010 y el caso está ahora en apelación ante el 9º Circuito. En 2018, Williams solicitó al gobernador de California, Jerry Brown, la conmutación de la pena tras la firma de una nueva ley que prohíbe que los acusados menores de 16 años sean juzgados como adultos. La oficina del fiscal del Distrito de San Diego, junto con las víctimas y sus familiares, se opusieron rotundamente a la petición. Michael P. Hernández. El 3 de febrero de 2004, Michael P. Hernández, que entonces tenía 14 años, cometió un brutal asesinato en la Southwood Middle School de Palmetto Bay, Florida. Hernández atrajo a su compañero de clase, Jaime Rodrigo Goff, de 14 años, a un baño de la escuela, donde lo atacó y mató, degollándolo y apuñalándolo varias veces. Hernández había planeado meticulosamente el asesinato. Llevaba un diario detallado en el que esbozaba sus intenciones de matar a varios compañeros de clase e incluso trazaba la logística de sus ataques. La mañana del asesinato pidió a Jaime Goff que se reuniera con él en el baño con el pretexto de mostrarle algo. Una vez dentro, Hernández llevó a cabo el ataque premeditado. Tras el asesinato, Hernández fue detenido por las autoridades escolares, que observaron sangre en su ropa. Fue detenido y rápidamente confesó el crimen. No expresó ningún remordimiento y admitió haber planeado el asesinato durante mucho tiempo. Hernández fue acusado de asesinato en primer grado. Dada la gravedad de su delito, fue juzgado como adulto. Su equipo de defensa argumentó que padecía una enfermedad mental, pero la Fiscalía presentó pruebas de su planificación detallada y su falta de remordimiento. En 2008, Michael Hernández fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el momento de su condena, la legislación de Florida establecía la cadena perpetua para los menores condenados por asesinato en primer grado. Hernández fue internado inicialmente en un centro de menores debido a su edad, pero posteriormente fue trasladado a una prisión de adultos para cumplir su cadena perpetua. Su encarcelamiento comenzó en el Centro de Recepción del Sur de Florida y posteriormente fue trasladado a otros centros según las necesidades. Hernández fue internado inicialmente en un centro de menores debido a su edad, pero posteriormente fue trasladado a una prisión de adultos para cumplir su cadena perpetua. Su encarcelamiento comenzó en el Centro de Recepción del Sur de Florida y luego fue trasladado a otras instalaciones según fue necesario. El 29 de abril de 2021,
Michael Hernández fue hallado muerto en su celda de la Columbia Correctional Institution de Lake City, Florida. Los informes iniciales sugerían que su muerte se debió a causas naturales, pero la causa exacta del fallecimiento no se reveló de inmediato. Su final fue trágico, y lo mismo puede decirse del siguiente de nuestra lista. Evan Ramsey. El 19 de febrero de 1997, Evan Ramsey, de 16 años, llevó a cabo un tiroteo en el instituto Bethel Regional High School de Bethel, Alaska. Las acciones de Ramsey causaron la muerte de 2 personas y heridas a otras 2. Ramsey disparó y mató al director del centro, Ron Edwards, y a un compañero, Joshua Palacios. También hirió a otros 2 estudiantes durante el ataque. Tras el tiroteo, Ramsey bajó el arma y esperó a que llegara la policía. No se resistió a la detención y fue puesto bajo custodia sin incidentes. Al parecer, estaba influido por los medios de comunicación violentos y tenía una idea distorsionada de las consecuencias de la violencia en el mundo real. En una entrevista posterior con ABC News, Ramsey reveló su ingenuidad y declaró: «Sinceramente, creía que si disparabas a alguien, se iba a levantar. No me daba cuenta de que si disparas a alguien, muere». Había expresado sus intenciones al menos a 2 amigos, quienes, en lugar de disuadirle, le animaron a hacerlo e incluso le sugirieron otros objetivos. A pesar de que Ramsey contó a sus amigos sus planes y pidió consejos sobre cómo llevarlos a cabo, nadie informó de sus intenciones a las autoridades escolares o a la policía. En cambio, algunos amigos le animaron e incluso le sugirieron que llevara una cámara para documentar el acto, lo que pone de manifiesto una grave falta de intervención por parte de quienes conocían sus intenciones. Ramsey fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de intento de asesinato y otros cargos relacionados. Su defensa argumentó que su problemático pasado y sus problemas de salud mental debían tenerse en cuenta a la hora de dictar sentencia. En 1998, Evan Ramsey fue declarado culpable de todos los cargos. Fue condenado a 210 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 60 años, lo que garantizaba que pasaría la mayor parte de su vida encarcelado. Ramsey fue internado inicialmente en un centro de menores debido a su edad. Al cumplir los 18 años, fue trasladado a un correccional de adultos para seguir cumpliendo su condena. Nicholas Cruz, por su parte, ejecutó sus planes con una precisión escalofriante, reflejando una forma de violencia más profunda y calculada. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.